Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces ponete de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entiendas que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, mi gente, Dios te bendiga y bienvenido a lunes de la Semana Santa. Hoy iniciamos esta Semana Santa contigo, tomándonos el mejor café, el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor, y bienvenidos a otro episodio delicioso de la cafeína del cielo, el café que te levanta, que te despierta, que te llena del gozo que tú necesitas para vivir una vida efectiva, productiva y poderosa. Y con nosotros la mujer de la efectividad, la patrona. Hola David, hola Víctor, feliz inicio de semana, muy contenta de estar aquí con ustedes, comenzando una semana muy efectiva, muy productiva. ¿Verdad? Sí. DJ B. Saludos, aquí estamos muy contentos iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa. Así es. Y pues el clima está cambiando, así es que ya mero vienen los tulipanes. Oye, ¿viste con los tulipanes? Como que no sé. Como que, así como que yo no sé si es como ¿cómo se llama eso? Un tulipán fetish. Bueno, es que algo le ha de recordar a Víctor. Claro, le da alegría. Es el final del invierno y el inicio de la primavera. O sea, ya cuando salen las flores, ya está calientito aquí. Ya vi que está como por fin. Así es. Entonces ya. Oye, Víctor, ¿y tú no tienes, o sea, en tu casa tienes también tulipanes? Están aquí afuera de la ventana No, de mi casa. en tu casa, tu propio tulipán. No, pero los tengo. ¿Y por qué no, Vic? Están en la casa, pero están afuera de la casa. O sea, afuera, sí, afuera. Digo, ¿por qué no tienes una en la casa contigo, como un flower pot? ¿Por qué la va a matar, David? La va a matar, no entiendo. Sí, o sea, tú dices que en una planta, en una maceta. Ajá, sí. Normalmente los tulipanes salen, o sea, son como, ¿cómo se llama el perrito este? Como Jack, así son libres, salen allá en la naturaleza. Oh, ok, ya entiendo. Ok, ahora entiendo. Como que no se dan bien, como que no se dan bien. Puedes cortar un tulipán y tenerlo en agua en un florero, pero no se va a dar adentro en una maceta. Ah, ¿no se dan macetas? No. O sea, lo puedes tener, pero no, o sea, va a morir. O sea, al siguiente año no sabía ya eso. O sea, es que afuera como que tiene todo lo necesario, la luz. Es libre, el tulipán es libre. Sí. Como debe ser. El tulipán dice, a mí no me estés metiendo en macetas. El planeta es mi maceta. Yo no nací para maceta, ni para corredor. El planeta es mi maceta. ¿Verdad? O sea. Bueno, mi gente, sabes que patrona y Víctor, yo creo que este tema debe ser muy interactivo, así que Víctor, mantenga el micrófono encendido porque es importante que también tú estés aquí chiming in con nosotros. Dale, estoy. Y le voy a decir por qué, patrona, y por qué, Víctor. Sí. A ver qué ustedes opinan. Yo he estado pensando en algo. Y yo creo que es algo. Yo sé que es algo importante y que a lo mejor no se habla lo suficiente. Quizás se habla, pero yo no lo sé. Quizás, maybe there is I don't know. Aunque yo hice un poquito de research hoy y sí hay mucha información, pero no dirigida de la manera en la cual yo quiero dirigirla en este momento. Okay. So, aquí va, ¿ok? Aquí voy a lo que yo quiero hablar hoy, tomando en cuenta lo que estamos pasando. So, ayer, Domingo de Ramos, ¿correcto? ¿Verdad?
donde vemos que Jesús, su entrada triunfal, ¿verdad? Y la gente está ahí, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero vemos que hasta las mismas personas que están gritando Hosana son las personas que luego, ¿verdad? Lo van a rechazar. Y lo van a entregar, ¿no? Crucifícalo, crucifícalo. Exacto. Suelta a Barrabás, crucifícalo. Aquí lo que yo quiero tomar como partida para esta semana, no sé cuántos días, pero creo que es un tema que vale la pena hablarlo. ¿Cómo podemos nosotros vencer después de tener un evento traumático de una traición? Y esto lo traigo porque Jesús tiene la capacidad, ¿verdad? De aún pasar por toda la traición. Creo creo que aquí hay una lección muy increíble para nosotros y muy poderosa para nosotros. Si podemos tomar estos textos y darle una connotación para aprender y decir cómo fue que Jesús pudo caminar con estas personas, ¿ok? Eventualmente ser traicionado por uno de ellos. Esa traición lo lleva entonces a lo que esta semana vamos a estar contemplando, que es la pasión de Cristo, ¿ok? Pero yo creo, patrona y Víctor, que aquí hay una lección para nosotros. O sea, todos hemos sido traicionados en algún momento de nuestras vidas. Y yo sé que eso duele, ¿verdad? Sí. La traición tiene el potencial de destruir nuestra confianza y desmantelar nuestra fe en Dios. ¿Ok? Sí. O sea, puede dejarnos heridos y hasta sintiéndonos impotentes. Y yo creo que esta impotencia, patrona y Víctor, frecuentemente, ¿verdad?, no nos permite aprender, sanar, perdonar y llegar a lo que se llama la resurrección. Porque si nosotros no sabemos procesar correctamente esos periodos de nuestras vidas donde hemos sido traicionados, ¿ok?, ¿cómo podemos nosotros entonces vivir la resurrección si no entramos en ese proceso de la sanidad? Yo quisiera, y esto lo tengo, o sea, estaba pensando en esto porque decía, caramba, esto yo creo que a veces le pasamos por encima esto muy rápidamente porque es Semana Santa y llegamos, sea, de lunes a martes, así, pero ¿qué pudiera suceder si nosotros tomáramos este momento para hablar un poquito de cómo podemos superar la traición? ¿Cómo podemos ser sanados? Y cómo a través del trauma de la traición puede ocurrir transformación en nuestras vidas. Y ese es el punto que yo quisiera hablar en este momento, en este podcast. ¿Qué les parece? Wow, me parece muy interesante este ángulo, este contexto, ¿no? ¿Verdad? De lo que, sí, de las lecturas de ayer, ¿no? Y de lo que se trata esta Semana Mayor, ¿no? Y fíjate, David, que qué interesante, cómo los seres humanos podemos reaccionar, ¿no?, ante un evento de traición, ¿no?, que pudiera ser incluso hasta traumático. Y fíjate cómo algunas personas quedan tan impactadas por ciertos eventos como estos, que se cierran por completo al amor, a las relaciones interpersonales. Y digo relaciones interpersonales porque esto tiene un efecto no solamente en una relación amorosa romántica, sino con su entorno social por completo. O sea, no hay confianza en el compañeros de trabajo, en las personas en la calle, cambia por completo yo creo que hasta su identidad, ¿no? ¿Crees, David? Mira, es que no cambia, no, totalmente, patrona. O sea, mira, yo creo que si nosotros, y gracias, patrona, por lo que has dicho, porque sí, yo creo que es un punto, es como un giro interesante, ¿no? En el sentido de, a veces le pasamos por encima a esta
a esta parte tan importante del proceso de Jesús, Claro. que fue traicionado. Sí. Pero como solamente miramos a Jesús solamente como en su divinidad, nos olvidamos también que era totalmente humano también. Claro. O sea, ambos y. Y si somos sinceros, patrona, cuando nosotros hemos sido traicionados, oye, eso, my goodness. Oye, ahí en el huerto de Getsemaní, no solo corta la oreja, la otra también y las manos. Claro. Oh my God. Sí, no, porque nuestra humanidad Claro. tiende a ser así. O sea, me traicionaste y me la pagas. Sí, sí. Claro. Imagínate, por ejemplo, hablando de Judas, ¿verdad? Que va a entrar en todo este contexto, ¿verdad? Oye, él participó de los milagros de Jesús. Él participó del ministerio de Jesús. O sea, él vio a primera mano. Él era de los más íntimos amigos, hermanos de Jesús. Imagínate, patrona, cuando la traición viene desde ese punto. Por eso es lo que te decía. Y lo que desencadena ese trauma luego. Porque vemos que ahí empieza donde el beso, ¿verdad? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al Hijo de Dios. O como él le dijo a Judas, haz lo que vienes a hacer, o sea, como ya hazlo, o sea, do it. Sí. Pero a veces de nuevo, yo creo que nosotros le pasamos por encima a ese momento, porque no nos damos el tiempo de decir, ven acá y caramba, o sea, y luego de todo eso, claro, ahora mismo en esta semana todo está como pasando rápido, ¿no? Vamos a ver las cosas pasando de manera muy rápida, pero creo que, o sea, ¿cómo podemos nosotros, a partir de nuestras experiencias dolorosas, hablando de manera muy particular de la traición, ¿cómo podemos aprender a perdonar y a confiar de nuevo? Claro. A pesar de lo que hemos atravesado. Y yo creo que si nos podemos permitir en lo que estamos pensando en estas cosas y en preparación porque mira lo que pasa, patrona, esto es lo que yo estaba pensando, y también este fin de semana yo estaba en Indianapolis, estaba predicando en la comunidad, ¿no? Y me daba cuenta de que, bueno, el domingo, ¿verdad? El sábado en la noche, en la vigilia pascual, ¿verdad? Vamos a gritar aleluya. Pero muchas personas van a salir muertas de ahí. O sea, lo que dicen con sus bocas no reflejan lo que realmente está pasando en su interior. Y yo creo que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para procesar esto, porque si no vamos a seguir cargando con esta y quizás un sentido de culpa también en el proceso, quién sabe, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos nosotros salir de este camino de resentimiento? Pues es que es como tú lo has mencionado ahí en esa parte de que no solo, o sea, que se refleje en ti lo que de tu boca sale, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vemos con Pedro, cuando le dice Jesús, es que tú me vas a negar. Y yo, ¿cómo es posible? O sea, no, señor. Nada que ver, ¿verdad? Sí. Nada que ver, eso no va a pasar, ¿verdad? Y cómo lo niega. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿que no eras el discípulo preferido, el mejor? No sé, o sea, ¿por qué a veces se nos hace bien complicado de lo que nuestra boca habla? O sea, hacer los actos, o sea, ser testimonio congruentes. ¿Y por qué tú crees que, y en tu opinión, por qué tú crees que eso es, Víctor? Pues es que tenemos de alguna manera que estar en comunión con Dios a full. O sea, si somos tentados y de alguna manera nos orillan, o sea, dudas, y en esa duda y el qué dirán,
Right. Porque ahí con Pedro fue el que dirán y tener miedo. Es que si les digo que sí, aquí me linchan. Right. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué no estás viendo que tu maestro también iba a ser crucificado? Pero ver más allá de la crucifixión y muerte, o sea, ver más allá de todo eso, que va a haber una resurrección. Y Jesús ya les había dicho, pero ellos no entendían. No sé si me explico. Sí. ¿Y tú, patrona, qué piensas de eso? Pues yo lo que estoy pensando es que en nuestra humanidad nos lleva a conducirnos, pues primero por el ego, ¿no? Segundo, por nuestros propios miedos y por nuestros deseos egoístas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, él estaba pensando en su sufrimiento, en lo que le iba a pasar a él y no lo que le iba a pasar a Jesús. Sí. Entonces, yo creo que, pues sí tendemos a tener estas posturas egoístas, ¿no? Y decir, no, pues de que, como te voy a decir algo que un día me dijo una amiga cuando tuvo una situación muy fuerte y, híjole, y ahí yo me pude comprobar una vez más cómo el dolor puede cegar a una persona, ¿no? Y decía, no, pues de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. ¿Sí me explico? Y entonces es, ouch, o sea, sí, qué fuerte. O sea, y en este caso, ¿no? O sea, yo por más que trataba de hacerla entrar en razón, ¿no? Y de que entendiera, su dolor era más fuerte y más grande, que ella no podía ver el dolor ajeno más que el propio. Y yo creo que en este caso es un ejemplo también, ¿no? Right. Porque aunque Jesús ya les había dicho, ¿no? Lo que iba a pasar, como que eso desapareció en el momento que sus necesidades, que las necesidades de Pedro vinieron primero, ¿sí? Y yo creo que muchas veces, pues nosotros como seres humanos imperfectos, actuamos de esa manera, desde ese egoísmo, ¿no? Desde ponernos a nosotros en primera mano, pues sí, o sea, en primer lugar, antes que a los demás. Y que quiero aclarar, ¿no? En muchas circunstancias sí es importante que lo hagas de esta manera, ¿no? Por tu seguridad, por tus principios, por tus valores, por proteger tu autoestima, por muchos otros temas, ¿no? Pero viéndolo desde este contexto, sí es importante que nuestros cafeteros que nos están escuchando puedan reflexionarlo desde este punto de vista. Sí. ¿No? Desde este contexto. Mira, en este podcast de hoy, quizás mañana también, quisiera hablar algunas cosas, algunos pasos prácticos para cómo podemos nosotros salir del camino del resentimiento y poder superar esto, ¿no? Creo que sería muy importante esto y también darnos un espacio, patrona, de honestamente meditar si nosotros todavía tenemos como miedo de confiar o miedo de darnos o miedo de entregar o, ¿verdad? Todos estos temores que no nos permiten vivir una vida plena. O sea, vivir la resurrección como deberíamos de vivirla. Aquí está el punto que quiero llegar, ¿no? O sea, ¿qué importa llegar a la resurrección, pero no vivirla completamente? Exacto. Porque todavía me estoy aguantando. Temor. Sí, claro, me estoy aguantando. O sea, no puedo dar lo mejor de mí, aunque quisiera. Y yo creo que parte de esto, patrona, tiene que ser... y de nuevo, quisiéramos que ustedes, cafeteros, que estén escuchando, si quieren compartir con nosotros lo que tú piensas que sería parte de este proceso, siéntete en libertad, porque todos estamos aquí aprendiendo, ¿no? Yo quiero ofrecerte algunas cosas aquí. Vamos a ir hablando sobre ellas, porque creo que este punto es muy importante. Porque yo no creo, patrona, que podemos vivir una resurrección total y plena si nos hacemos de la vista gorda de aquello que realmente todavía estamos cargando. ¿Verdad? Y no puedes, porque
porque aunque tú lo ignores, te va a seguir pesando y te va a impedir avanzar. No, totalmente. Y, o sea, true story, ¿ok? O sea, true story, o sea. Y yo creo que una de las primeras cosas, y de nuevo, vamos a enumerarlas, no... Y algo importante, las vamos a enumerar no porque no es en lugar de importancia, sino para tener alguna manera de poder hablar este tema, ¿ok? So la enumeración de estas cosas no de ninguna manera implica la importancia de ellas, sino que son partes de la conversación, porque quizás lo que yo enumero número 1 y luego número 4, quizás la 4 es más importante que la 1 para ti. So, no lo tome como que son los 4 pasos para, o los 5 pasos, sino ideas que quiero compartir con ustedes para ver cómo podemos tener una conversación aquí que nos ayude a procesar esta traición y de alguna manera pensar en la traición de Jesús. O sea, mirar eso y decir, caramba, ¿y cómo fue que él pudo superar tal traición? Al punto de estar en la cruz y decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, do you know what I'm saying? Sí, claro. Y sabes que, David, es un tema bien complejo porque, por ejemplo, para ponerlo en un contexto personal, ¿no? En un contexto de una situación muy difícil, ¿no? Por decirlo así. Aquí estamos hablando de un perdón. O sea, que a lo mejor para nosotros, como estudiantes de la palabra, como a lo mejor nuestro desarrollo espiritual está un poquito más avanzado y por experiencias personales también donde hemos aplicado esto. Así es. Pudiera sonar que lo hacemos ver como que es muy fácil, ¿no? Como que no cuesta trabajo, como que es compartir unas papitas, ¿no? Y no es así. O sea, es algo que tú tienes que trabajar desde tu identidad en Dios. Desde tu fe en Dios. Y obviamente cuando una persona pasa por una traición o por un trauma muy fuerte, puede sacudir completamente su fe, ¿no? Pero full. Puede incluso cuestionar a Dios y olvidarse y decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Porque yo no puedo concebir que un Dios tan amoroso permita que me sucedan estas cosas, ¿no? Y es totalmente aceptable. No, lo es, patrona. Es normal que eso suceda. Sí. ¿No? Entonces, es importante que hablemos de eso, que es normal tener esas dudas. Pues claro. Pero no nos podemos quedar ahí. No. Bueno, y es ver el proceso de Jesús también. O sea, la muerte en cruz, o sea, literal, es dar muerte a todas estas cosas, ¿no? O sea, no hay resurrección, pero darle muerte a esas cosas no es meramente como clavarlo a una cruz, sino es procesarlos, ¿verdad? Hablarlos y ser honestos. Por lo cual yo les ofrezco que algo que ha sido importante para mí es ser honesto acerca de con lo que siento, ¿ok? Ser honesto con lo que siento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces espiritualmente podemos esconder nuestras heridas detrás de las escrituras. Repito, podemos esconder nuestras heridas detrás de las escrituras. ¿Ok? Esto no es diciendo que la palabra de Dios, claro, tiene poder para sanarnos, ¿ok? El Espíritu de Dios actuando a través de la palabra de Dios, por gracia de Dios, es la medicina de nuestras almas. Eso yo lo entiendo. Lo que no podemos hacer o lo que no debemos de hacer, porque lo hacemos, pero no debemos de hacerlo, es de esconder nuestras emociones detrás de las escrituras. Es decir, por ejemplo, ¿cómo te sientes en victoria?
bendecido. O sea, y no es que tú no puedas decir esas cosas, pero tienes que tener un grupo de personas, o por lo menos una o dos personas, ¿ok? En tu vida, que cuando te pregunten, ¿cómo estás? Que tú no tienes que darle esa respuesta embotellada. En Victoria, ¿cómo que dicen Victoria en los eventos? Cuando dicen, ¿cómo se sienten? En Victoria, y qué sé yo qué, you know what I'm talking, Victor? Sentidos. ¿Verdad? Que te dicen, tu caramba, o sea, esta gente está... Por dentro han estado practicando esto, o sea. Sí, claro. Pero yo creo que lo primero, y no lo primero, o sea, de nuevo, lo que voy a es ser honestos con nuestros sentimientos. Ahora bien, primeramente, honesto contigo mismo. Contigo mismo, decir, wow, me siento traicionado. Y esa palabra es fuerte, patrona. Sí. Eso, o sea, eso son palabras mayores. Y si te acabas de conectar, bienvenido, bienvenida a Café con Cristo. No estamos deprimidos, ¿ok? Lo que estamos tratando de tomar un tiempo es de sumergirnos en la experiencia de Jesús. Claro. Para entender nuestra experiencia como humanos. Para procesar la traición, para procesar, oye, y caramba, es que, y de nuevo, patrona, esto no se habla tal cual, porque pasa tan rápido que ya entramos, ya en lo que entramos en esto, ya estamos ya resucitados el domingo. Sí, claro. O sea, no nos da tiempo para luchar con esto, ¿verdad? Claro. Pero creo, patrona, que, mira, cuando uno pasa una traición, ¿verdad? Sentimos, nuestras emociones varían durante el día, temporadas. En un día puedes sentirte contento en la mañana, triste en la tarde o enojado en la noche. O sea, hay un sinnúmero de emociones que atraviesan nuestras vidas, que a veces nos sentimos totalmente, desequilibrados emocionalmente. Claro. Porque patrona, es que es un shock. Porque por lo normal la traición es algo que tú no sabías que iba a venir. Sí. Te tomó de sorpresa. Claro, te toma desprevenido. Entonces, por eso el golpe duele más. Claro. Es que imagínate, David, que es como si... que muchas veces se siente, yo lo digo por experiencia personal, ¿no? Se siente como si tu castillo se derrumbara. O sea, como yes. Es la verdad, o sea, you feel shattered. Yes. O sea, todo se derrumba de la noche a la mañana. Wow. Entonces, el poder tú levantarte de esos escombros, porque eso es lo que sucede, que quedas bajo escombros de todos tus expectativas, de todo lo que tú creías que era verdad, de tu vida como tal, ¿no? Right. De lo que tú creías que era tu vida. Entonces, sí es una situación muy fuerte, y lo peor que podemos hacer en una situación de traición es negar lo que nos ha sucedido. Amen. Negar lo que estamos sintiendo en ese momento. Y como bien lo dices tú, David, de pronto podemos estar tristes, al otro rato a lo mejor con un poquito más de ánimo, y después estamos enojados, y después frustrados, y después llorando, o sea, es una sube y baja de emociones, claro, que son muy válidas y hay que procesarlas, pero hay que procesarlas con acompañamiento. No, eso es súper, eso es importante para hacer sentido de lo que estoy, o sea, esta experiencia que estoy pasando en estos momentos, necesito sacarle sentido, significado a esto, ¿verdad? Porque todas estas cosas nos están comunicando algo, ¿sí me explico? Y yo creo que es importante, y por favor, yo no, a lo mejor tú esperabas otra clase de interacción en esta Semana Santa, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que hay muchos otros podcasts que te van a hablar de muchas cosas y amén, o sea, pero nosotros en esta semana queremos de alguna manera, porque esta experiencia, patrones, es muy importante porque Jesús la superó, ¿ok? Y nosotros también podemos superarla, pero es parte de esta resurrección. O sea, no podemos leer el texto y ver la traición
y gritar todos los, ¿verdad? O sea, crucifícalo, ¿verdad? Y no darnos un momento para decir, caramba, pero, o sea, that was difficult, ¿verdad? O sea, no, o sea, y yo creo que cuando nosotros nos damos la oportunidad de tomar este momento también para hablar estas cosas que son realmente relevantes y prácticas y que suceden a diario, patrona. Oh, claro, claro. Y que quizás en la iglesia no encontramos un espacio para hablar de esas cosas. Y lo cual, esto de traición también, o sea, hablando no solamente, pero en matrimonios, amistades, o sea, esto trasciende ámbitos. Sí. Y dependiendo de en qué lugar de tu vida sucede, mayor es el impacto. Porque no es igual la traición, por ejemplo, de un amigo que de un cónyuge. Oh, no. O sea, duele, pero el dolor es diferente. Claro. Sí, Porque no el acceso que tenía uno a la otra también es diferente. ¿Verdad? Un esposo, una esposa, alguien, ¿verdad? Tenía acceso a tu vida de manera muy íntima. Claro. Y entre más intimidad hubo, la traición va a doler mucho más. Claro. Y los efectos van a ser mucho más fuertes. Claro. Por el nivel de intimidad que existía. O sea, que te traicione algo en el trabajo, claro, te duele, pero no es lo mismo cuando, de nuevo, el nivel de intimidad va a determinar también el nivel de dolor que esa traición va a producir. Claro. ¿Ok? Y a ese mismo nivel, entonces tenemos que ver cómo podemos nosotros ahora, ¿verdad? Y también estar listos para procesar el dolor. Porque, de nuevo, cuando se trata de emociones, patrona, el shock. Porque, de nuevo, la naturaleza de la traición es que no la veías venir. Entonces, a veces vamos a tratar de negarlo o de culparnos. Sí, porque puedes pasar por muchas etapas. Por eso es que es importante, David, no solamente reconocerlo, ¿no? Sino que tú valides lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás viviendo en ese momento. Claro, claro. Porque no sabes cómo vas a reaccionar. Y si no recibes ayuda, ¿en dónde te vas a estacionar en tu vida? O sea, y lo peor que puedes hacer es quedarte estancado en ese momento de traición, porque te vas a hacer mucho daño, mucho daño. Mira, hay personas que yo entiendo que, sobre todo hablando en el contexto de pareja, ¿no? Que es muy difícil, o en un contexto familiar incluso, ¿no? De padres a hijos o entre hermanos. Es un poco diferente, pero cuando hay un tema de traición y de mucho dolor, si tú no procesas este tema con acompañamiento terapéutico y espiritual, vas a vivir estancado en dolor, en frustración, en resentimiento. ¿Y sabes a quién le va a hacer daño? No a la persona que te hirió, a ti. Ahí te vas a quedar hundido por mucho tiempo sin vivir en la plenitud para la cual Dios te preparó. O sea, yo no creo que Dios nos haya traído a este mundo para sufrir. No. Pero tampoco, porque, o sea, no nos trajo para sufrir. Pero a través del sufrimiento sí podemos crecer, sanar, ¿verdad? Porque a veces digo esto porque hay esta religión por ahí como que se llama para de sufrir, ¿no? No sé si la has escuchado por ahí, esta religión donde es para de sufrir. Y ahí la gente va corriendo porque dice, wow, es que mira, no sé en qué creen, pero si me puede ayudar a no sufrir más, apúntame, ¿verdad? Y se convierte como en una religión de pain management. Pero no nos ayuda a vivir nuestras vidas. Entonces, y de nuevo, mi gente, esperemos que esta conversación te ayude a ti a ver y a entender un poquito más. O sea, que la traición, lo que duele, hablando de nuevo, el nivel de intimidad va a determinar también el nivel de dolor que va a producir la traición. Jesús fue traicionado por los que él más amaba y más quería. ¿Ok? Nosotros también hemos sido traicionados, ¿verdad? O hemos también traicionado también.
Porque, ¿verdad? No podemos aquí hacernos todos como que, ay, a mí siempre me han traicionado. También uno traicionó también, ¿verdad? Y ser también honesto con eso, ¿verdad? Y decir, caramba, yo también tuve parte en esto, de alguna manera u otra. Sí. Otra cosa, patrona, que es importante es que, por ejemplo, cuando estamos en este proceso de la traición, si hemos sido traicionados, lo primero que nos dicen es, bueno, tienes que perdonar. Tienes que perdonar, porque si no perdonas, entonces, pero oye, qué difícil se hace ese proceso. Yo creo que no podemos, creo que uno de los errores a veces es empujar a la persona a perdonar antes de que esté lista. No, tienes que perdonar, porque si no perdonas, porque si no perdonas, y es como que sí, pero yo creo que si podemos entender lo que sentimos, y podemos procesar nuestras emociones y entender un poquito más por qué nos dolió la traición, qué está en nosotros, what is going on in us, puede ayudarnos a procesarlo mejor. Y entre mejor procesas lo que sientes, yo entiendo que mejor vas a poder perdonar al que te hirió. Sí, claro. ¿Qué crees, patrona? Sí, claro, o sea, por eso te decía que es bien importante que no solamente que reconozcas, sino que te des tiempo, que no forces las cosas. Right. Porque mira, yo sé que muchas veces por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestros principios, tendemos a ignorar lo que sentimos. Right. Y tendemos a pensar en el otro y decir, o por quedar bien también muchas veces, ¿no? Y decir, no, es que no está bien que yo sienta esto. No, sí está bien, porque eres humano. O sea, sí está bien que lo sientas. Una cosa es que lo sientas y otra cosa es que ejecutes cosas, ¿no? Right. Pero es validar tu experiencia y darte el tiempo necesario. Darte el tiempo que tú necesites para sanar, para procesar todo lo que viviste, porque una traición es algo muy fuerte, David. Sí. Es algo muy, muy, muy fuerte y no es muy fácil de perdonar. Pero mira que una vez que tú entiendas que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Claro. Y es para esa experiencia, te vas a liberar. Te vas a liberar y vas a poder vivir una vida plena, vas a poder ver a la otra persona con otros ojos. Ya no vas a sentir resentimiento. O sea, no significa que vas a integrar a esa persona otra vez en tu vida si no quieres. Y no tienes que. Claro, ¿no? Así es. Pero por lo menos ya no vas a tener esa carga de resentimiento, esa carga de odio. Vas a poderle ver con empatía. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que sí es bien importante, David, que veamos este tema de la traición, y digo desde la experiencia de Jesús, ¿no? Y qué es lo que Jesús nos enseñó a través de esto que él vivió, ¿no? Imagínate, o sea, qué fuerte que él está con este grupo de discípulos, ¿no? Y él sabe exactamente qué es lo que va a pasar, él ya lo espera. Imagínate el sufrimiento, ¿no? Que sí es doloroso cuando te llega de pronto. Right. El que ella supiera que esto iba a venir, o sea, debió haber sido una experiencia muy fuerte, muy dolorosa. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Qué es lo que él nos enseñó? Y yo creo que es importante esto, porque una de las cosas, por ejemplo, en la lectura del día de hoy, ¿verdad? Isaías, el profeta, dice, esto dice el Señor, miren a mi siervo, a quien sostengo. Ok, después en este tiempo de verdad, o sea, saber que somos sostenidos por el Señor, ¿verdad? Y esto es muy, muy interesante esto, sentirte sostenido por el Señor en el proceso de la sanidad de tu traición. Yo cuando leía esto, o sea, hoy, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad? Que ayer, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Vemos a un Jesús, ¿verdad? Que en la hora de, ¿verdad? De su pasión, ¿verdad? Está hablando sobre esto, ¿verdad? Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero hay del hombre quien será entre. Entonces ellos empezaron a preguntarse uno con otro si de quién podía estar hablando que lo iba a traicionar.
O sea, ¿sí me explico? O sea, yo creo que esto es tan interesante porque así empieza el texto del domingo de ayer, ¿verdad? De un Cristo que se humilla por nosotros, que acepta incluso la muerte, una muerte en cruz. Y yo creo que, por ejemplo, ayer cuando hablando ayer en la primera lectura del día de ayer, ¿verdad? Donde no en la primera lectura, en la segunda lectura, en Filipenses 2, que dice, Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, y en el cielo y en la tierra y en los abismos. Entonces vemos que en estos procesos, ¿verdad?, de sanidad, Cristo mismo dice la palabra, que se anonadó a él mismo. O sea, entregándose hasta en una muerte, y muerte en cruz. Y claro que tuvo que haber una confianza tan plena en la providencia y en el propósito de Dios, para aún la traición verla como parte del plan divino de Dios. O sea, ¿sí me explico? Sí. Y eso, óyeme, eso oye, eso no es tan fácil como yo lo acabo de mencionar, patrona. No es nada no lo es, pero Jesús... Y sobre todo en esta cultura en la que vivimos ahora, ¿no? Amén. Híjole, donde hay tanta información y tanta desinformación y tanto egocentrismo, ¿no? Sí. Y donde tú no te das esa oportunidad de ver al otro antes que a ti. Right. Y que un sufrimiento o un sacrificio es algo extremo, y no se le da la oportunidad de verse desde una oportunidad de crecimiento. Claro. Right. De nuevo, porque, oye, patrona, es que no somos capaces de entender el dolor, porque quizás pensamos que, porque esto pasa mucho, ¿verdad? Y por favor, esto un poquito, ¿verdad? Deme un poquito de gracia con lo que voy a decir ahora. Yo no me merecía esa traición. ¿Ok? Yo no me merecía esa traición. Y entramos en esta actitud, ¿verdad? De que, o sea, yo hice todo correctamente. Yo me di, yo hice esto y aquello. Y eso es cierto. Tú no merecías eso. O sea, tú no lo merecías. ¿Verdad? Pero entonces vemos a Jesús y decimos, ¿y él se lo merecía? ¿Ok? O sea, aquí está Jesús sanando, transformando, llevando a la gente al conocimiento del reino de los cielos. Y a veces vemos el contexto de Jesús y decimos, bueno, ¿y él se lo merecía? Ahora, con esto no estamos de ninguna manera invalidando tu experiencia o minimizando tu dolor. No es eso. Es que de alguna manera mirar el prototipo al cual estamos señalados a seguir. Y decir, o sea, no es que yo me lo merecía, ni que qué bueno que me está pasando, no es eso. Pero tenemos que de alguna manera, ¿verdad? Porque es que si permanecemos en ese pensamiento, patrona, de que yo no me lo merecía, entonces estamos estamos en una, a mí hay que pedirme perdón, a mí hay que venirme aquí de rodillas. Aquí yo no, o sea, ¿y quién se cree? Y yo entiendo porque, o sea, emocionalmente fuiste herido. Claro. Fuiste herido al tal punto que tú estás enojado y hay tantas cosas que están sucediendo y yo soy más mujer que tú o más hombre que tú porque y entramos en estas actitudes.
Lo cual nos están robando la paz y no nos permiten procesar saludablemente lo que está sucediendo en este momento. Claro que tú no te lo merecías, ¿verdad? Pero también el que te traicionó también está pasando también un proceso también individual de esa persona. Sí, pero Y para sabrá ver Dios. eso, David. Claro, Sí. ¿cómo? Y para ver eso, o sea, para que tú puedas reconocer eso en la otra persona. Chacho. Por eso es que les digo que el perdón y el proceso que tú vas a vivir a través de esta traición es para tu crecimiento y para que tú puedas ver al otro a través de ti. Y eso toma tiempo, toma mucho trabajo personal, David. Yo te lo digo por experiencias que he vivido de cerca con personas que han vivido procesos súper, súper difíciles, ¿no? De traición, de dolor y dices, bueno, es que no justifica los hechos no justifican a la persona, su historia no lo justifica. Claro que no, sí. No lo justifica. Pero es un ser humano como tú. Que también pasó por mucho sufrimiento, que pasó por muchas experiencias. ¿Hizo algo incorrecto? Sí, hizo algo incorrecto. Claro. Por supuesto. Y no estamos invalidando lo que te hizo a ti. Pero también hay que aprender a ver con compasión a los demás. Es que, mira, patrona, te libera, David. Sí, no, te libera totalmente. Es que cuando tú entiendes desde ya que las personas son imperfectas, y no es que tú estás viviendo con un ojo abierto y uno cerrado, o sea, que tú duermes con uno así como que a cualquier momento me va a dar una puñalada. Pero cuando uno vive como la lectura habla de Jesús, donde Él se anonadó a Él mismo, tomando la condición, o sea, es aceptando la voluntad de Dios. Señor, venga lo que venga, viene, Señor, yo lo voy a vivir y yo lo voy a... Esto no me va a destruir a mí, Señor. Esto no me va a destruir. Esto va a obrar para tu voluntad y yo voy a crecer y yo voy a sanar y yo sé que me va a doler, Señor. Pero después de esto voy a ser mejor. Y yo veo esta lectura, por ejemplo, de ayer, ¿no? Donde él está, o sea, él está tomando la copa de vino, comiendo con ellos, dando, o sea, ¿quién, yo siempre he dicho esto, ¿quién invita a un traidor a una cena? Sí. ¿Verdad? Sabiendo él, pero lo invita como quiera. Ven, tú, mira, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas, si las tomamos en este contexto, podemos procesar esto y podemos aún, patrona, dar espacio para el perdón auténtico. Auténtico perdón de los demás. Tomando en cuenta lo que hemos ya dicho previamente, ¿no? Porque y aún de nuevo hablando de todo esto, y no solo la traición que está pasando Jesús, ¿verdad? En el momento que él más necesita a los discípulos, se duermen. Se le duermen, ¿verdad? Y es como que, oye, pero porque, ¿cómo? O sea, come on, ustedes ya, you know what I'm saying, patrón? O sea, yo miro esto y yo digo, caramba, es que Jesús tuvo que soportar, o sea, se le duermen. Uno le quiere cortar la oreja, después se le duermen, no entienden, y él le dice a ellos, oye, oren porque, o sea, él está a punto de morir, patrona, y él está pendiente de ellos. Él está pendiente de ellos, y yo creo que podemos aprender mucho de esto, ¿no? Dice que me encanta, viendo el texto de ayer, ¿no? Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12 que se le acercó a Jesús para besarlo. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él sabía. Y yo creo que nosotros
también nos pasa lo mismo. A veces, no sé si, perdón, a ti te pasa lo mismo, pero cuando tú pasas, cuando algo te sucede, tú decías, con razón, si yo sabía, o sea, ¿por qué? Por ven acá, es que yo estaba ciega o algo, o estúpido, ¿por qué no pude verlo? ¿Por qué? A veces hay, ¿sí o no, patrona? Sí, claro. Hay indicaciones y nosotros no lo queremos ver tampoco, no lo queremos creer. Pero a veces el Señor, nuestros ojos son abiertos y luego vemos la traición, sentimos el dolor y estamos llamados escúchame bien, ese tiempo ese dolor no está ahí para destruirte, sino para desarrollarte. Pero qué difícil es entenderlo. Y no es que tienes que entenderlo de una vez. Pero hay personas, patrona, yo estoy seguro que hay personas que están escuchando esto, que han sido traicionados 1 año, hace 2 años, 3, 4, 5, 20, 20, 30. Y algunas todavía no han podido perdonar. Sí. No han podido sanar. Yo conozco personas no así. No han podido confiar en otra persona ya. Oye, David, se estancan y se amargan la vida. ¿Sí o no? Y se la amargan a los demás. O sea, no pueden ser felices, no viven. No viven. Esa es la realidad, no viven. Y es muy triste ver ¿cómo decirlo? Que no puedan ver más allá de lo que tienen enfrente. Right. Sí, o sea, y que a través de los años se les van presentando experiencias y oportunidades para reivindicar esa experiencia, ¿no? Para transformarla, para transformarse, y no hacen nada por estar mejor. Y lo peor de todo, David, ¿sabes qué? Que esa traición que ellos sufrieron se la hacen a sí mismos. Right. Porque están traicionando su propia confianza, su propio valor, su propia identidad, su propia capacidad. Sí, ¿sabes? Patrona, es interesante que tú dices eso de la identidad, porque ayer, ¿verdad? En el Domingo de Ramos, por ejemplo, no solamente recibe la traición Jesús, ¿verdad? Que también están poniendo en duda y en su identidad. Entonces eres el rey de los judíos. Y él contesta, tú lo has dicho. O sea, es tantas cosas que tienen, como tú decías, patrona, la identidad, tu persona, quién tú eres, para qué fuiste. O sea, hay tantas cosas. Y yo creo que nosotros todavía no hemos dado espacio para hablar de este evento. De la traición y cómo podemos nosotros a través de la palabra de Dios y estos espacios darnos el momento para oye, pero es verdad, para repensar, o sea, lo que hemos vivido, sí, ¿no? Yes. Para reevaluar nuestras relaciones. Y como decía yo hace un rato, o sea, tú puedes reevaluar una situación y puedes decidir de verdad desde tu corazón, decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero sufrir más. Claro. Esto a mí me hace daño. Right. Entonces, hoy elijo perdonar esta situación. Right. Liberar a esta persona de lo que me hizo, porque es eso, tú liberas a esa persona y te liberas tú. Right. Y una vez que tú haces eso, ya puedes vivir en paz, David. Y sabes otra cosa, patrona, que yo creo también que en ese proceso de liberarte tú eso, yo creo que cuando tú entiendes, por eso que para mí es tan importante entender la palabra de Dios. Es tan importante, porque tú das un ejemplo. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y podemos entender y nos alineamos con la palabra de Dios, aún en esos tiempos difíciles, podemos confiar que Dios va a ajustar las cuentas. O sea, Él lo hará a su tiempo. O sea, no tenemos que estar ahí, Señor, ¿y cuándo que? Porque, por ejemplo, doy un ejemplo. Mira, Jesús desde el principio sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía. En Juan 6:64, ahí lo sabía ya. Pero esto no impidió que Jesús siguiera haciendo lo que el Padre le mandó a hacer, incluyendo a Judas.
Ujú. O sea, cuando le lavó los pies a los discípulos durante la última cena, también incluyó los pies de Judas también. Él no le lavó los pies a los 11 y a este no, porque ¿tú me entiendes? Sí, claro. O sea, él continuó tratándolo como los demás, aún sabiendo. Ujú. Porque ahí es cuando somos diferentes, patrona. Claro. Ahí es donde se reconoce los que son resucitados. Por ejemplo, patrona, mira, Jesús pudiera haber dicho, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, se ha estado conmigo durante 3 años, ha visto los milagros y whatever, pero yo no lo voy a tratar igual, lo voy a mantener un poquito lejitos de mí, porque ya ¿sí me explico? Ujú, ujú. Pero no, Jesús mantuvo su enfoque en lo que Dios lo llamó a hacer, siguió amando a las personas, incluso cuando ya sabía que lo habían traicionado, porque la traición sucede primero en el corazón, patrona, de la persona. Sí. Antes de que lo lleve, antes de que lo lleva, o sea, lo lleve al hecho, Ujú. ya pasa en el corazón. Sí. Ya en su corazón lo traicionó, ya. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esto, patrona, al final creemos que Dios o sea, Dios hará lo que tiene que hacer en el futuro. No nos corresponde a nosotros. Exacto. O sea, no nos corresponde a nosotros. Porque no podemos permitir, patrona, que la traición nos impida amar a los demás. Ahora bien, esto es muy importante. Amar no es igual que confiar. Ujú. Yo puedo amar a alguien sabiendo realmente quiénes son, pero entendiendo que yo no puedo confiar en ellos. Ujú. Pero no permitir que sus acciones me afecten a tal punto, como tú dices, patrona, que hay personas que todavía a este punto de su vida no pueden vivir plenamente ni en libertad porque se sienten totalmente destruidos, ¿verdad? Me faltaron, ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo es posible que tal persona y por qué Dios no lo desaparece del planeta? ¿Por qué? Entonces, Sí, ¿no? Y recalcando los errores de la persona y ahí ujú, machacando, no, es que me hizo y es que esto y por qué anda tan libre y por qué anda viviendo como si nada hubiera hecho, si es exacto. esto, es un aquello y que, o sea, y es tan Y desgastante, sabes, David, y patrón, tan que triste escuchar esto. hablando de eso, ahora Ujú. con el social media nos da, o sea, Oye, a mí me da ¿sí o no? tanta gracia cuando leo esas cosas, digo, ay, la gente de verdad que tiene Pendientes de todo. tiene mucho tiempo en sus manos y segundo, no se dan cuenta de lo que están desperdiciando su vida, ¿eh? Y su energía en esas cosas. Right. Porque claro, Por patrona, vivir la vida de la otra persona. Y mira, y la otra persona ni ya cuenta. infeliz Sí. por ahí, Ajá, yep. viviendo su vida, haciendo sus cosas, y Ujú. ya soltó esa situación. Y Yes. la otra ahí machacando, pero es que no, es que me hizo y que Mira, y te aquello. mandan fotos. Mira lo que vi ahora en Facebook, mira. Ay, si supieran ellos la porquería de persona que es esta persona. Ay, no, qué feo. No sean así, por favor. Pero yo No creo que sean lo que la palabra de Dios y si podemos meditar en estas lecturas que vienen en esta semana, o sea, ayer, Domingo de Ramos, pensemos en estas cosas. Y yo creo, patrona, que en vez de estar enfocándonos, o sea, es como también poder cambiar nuestro enfoque, ¿verdad? Ese cambio de enfoque siempre nos va a ayudar a nosotros a procesar las cosas de manera más saludable. Una de ellas es poder concentrarnos en las personas fieles en nuestras vidas. No Ujú. todos nos han traicionado. No Exacto. todos nos han herido. ¿Cuáles son las personas que Dios ha puesto en tu vida, en esta temporada de tu vida, para darte consuelo, para Ujú. animarte, para bendecirte? Y quizás estas personas animándote y bendiciéndote y tú lo agradeces, pero todavía quizás no lo agradeces al punto que debieras porque no te has dado cuenta cómo el Señor, a pesar de todo lo que te ha ocurrido, sigue colocando personas en tu vida y su gracia para seguir recordándote, yo estoy aquí contigo, yo te amo, yo te estoy sanando, yo te estoy guiando. Este evento de tu vida no es el final de tu vida. Este evento de tu vida es un capítulo de tu vida. Tu vida termina con resurrección. No termina aquí. Otra cosa, patrona, rápidamente es encontrar aliento en las escrituras. Consuelo en las escrituras.
y ver cómo otras personas que fueron traicionadas en la palabra de Dios, por ejemplo, cómo Dios las fue consolando en el proceso y no las abandonó en el proceso y llevó a cabo sus propósitos. Aún teniendo el mundo en contra, Dios cumple sus propósitos y sus promesas. Lo hizo con Jesús, también lo hará contigo. Y eso tiene que, patrona, darnos un giro a cómo pensamos de los demás. Es decir, bueno, es que mira, esas personas, aunque tú no lo veas ahora, aunque tú no lo entiendas en este momento, escucha lo que te voy a decir. Lo que el enemigo quiso utilizar para destruirte es lo que Dios va a utilizar para glorificarse. Amén. Y no olvides eso. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus propósitos. Y en su palabra podemos ver 1, 2, 3 situaciones tras situación donde las promesas del Señor no fueron detenidas a pesar de la traición, a pesar de los contratiempos. Dios es fiel. Y nosotros vamos a ver esa resurrección, vamos a ver la bendición. Pero también es importante que nosotros procesemos nuestros our feelings, ¿no? Y esto para que cuando llegue la resurrección no estemos cargando ese dolor con nosotros, sino que podamos seguir viviendo, amando, soñando y abrazando las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en esta temporada que está al llegar, ¿ok? Estamos entrando en una temporada nueva ahora con esto de resurrección y yo quiero que tú entres a esta nueva etapa de tu vida con gozo, con confianza, con expectativas, porque el año no, o sea, acaba de iniciar el año, o sea, todavía hay tiempo para cambios. Sí. Todavía hay tiempo para ser sano, todavía hay tiempo para ser feliz, todavía hay tiempo para abrazar las promesas del Señor, todavía hay tiempo para cosas mayores y preciosas. No te creas que ya el año pasó, apenas acaba de empezar, apenas. Y tú puedes en este año, en este tiempo decir, Señor, yo quiero resucitar y yo quiero sanar. Y yo no quiero ser esa persona que siga cargando esa traición, ese dolor, esos sentimientos. Yo quiero ser libre de todo eso, Señor. Que en esta resurrección, Señor, yo pueda resucitar a esta nueva vida. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Nuevos deseos, amando, Señor, al que me hirió, al que me traicionó, sabiendo, Señor, que tú estás, todas las cosas cooperan, todas las cosas son parte del plan divino y perfecto, Señor, porque tú eres Dios. Ellos no son Dios. Ellos no son Dios. Ellos no tienen poder en mi vida. Y cuando tenemos esa actitud, patrona, podemos entrar en un tiempo nuevo, una experiencia nueva, y podemos abrazar este tiempo litúrgico de la muerte, de la pasión de Cristo. Y yo creo que es importante meditar en este tiempo, ¿no? Sin deprimirnos, ¿ok? No te vayas a deprimir ahora, ¿verdad? Pero es tan importante, patrona, porque a veces lo damos por hecho. ¿Sí me explico? Y no nos damos el tiempo de meditar estas cosas y ver cómo aplican, qué Dios está tratando de decirnos y cómo podemos ser mejores personas después de este tiempo. Sí, claro, y que este evento que celebramos cada año, ¿no? De la resurrección de Jesús, ¿cómo nos está hablando? Que nosotros podamos de verdad ver esa enseñanza que Él nos dejó a través de su muerte y su resurrección, ¿no? Y cómo aplicarla a nuestra vida, ¿no? Que no hay resurrección sin transición y que muchas veces estos eventos, o sea, pasan cada año, ¿no? Pasan desapercibidos, vamos al Vía Crucis, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos atravesando ese Vía Crucis, pero lo estamos viviendo de una manera totalmente diferente porque no vamos a una resurrección. Seguimos ahí crucificados. Yep. Crucificando a los demás. Chacho. Ya que yo estoy aquí, tú también me estás conmigo aquí. O sea, estamos todos. Sí. Aquí vamos a ser una familia crucificadas. Porque aquí nadie va a resucitar. Aquí nadie va a ser feliz. Si yo no soy feliz, aquí nadie es feliz. No, mi gente. Esa no es la actitud. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Esperamos que este inicio de semana te ayude a reflexionar en esto. A conocer mejor tu historia. Eso es tan importante. Conocer mejor tu historia. Para no seguir repitiendo
esas cosas que no debes de repetir, y para que puedas empezar a vivir esta vida nueva que Dios quiere que tú vivas. Mi gente, si Dios quiere lo permite, nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, con David Bisonó y Sandra Navarro, la patrona. Nos vemos. See you tomorrow. Chau, chau. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.